esta carta que usted le ha enviado al ministro llamándole la atención acerca de la forma, el procedimiento que se está utilizando para expulsar a estos ciudadanos extranjeros. Bueno, yo hace ya algunas semanas, por no decir meses, me vengo preocupando por este tema a raíz de una serie de visitas de extranjeros a mi despacho. Inclusive me he reunido con la Defensoría, que está preparando un informe sobre el mismo tema, que está muy preocupada por el tratamiento que le dan los extranjeros en el Perú. Y por lo tanto, eso me ha llevado a mí a enviarle la carta, porque hay varios tipos de problemas, ¿ya? Un primer problema, digamos, tiene que ver con el trato que se lo da a los extranjeros en la Superintendencia de Migraciones, que es engorroso, que uno, por ejemplo, tú entras a la página web y te piden 5 requisitos. Vas a las migraciones y no son 5, sino 7. Entrega los que faltan, no, falta uno más. Y es un maltrato. Pero o sea, nunca se termina el trámite. Así es, ¿no? Es engorroso, además se prestan muchas cosas, un trámite. Y que eso requiere, como yo he conversado ya con el actual superintendente, un proceso de digamos, reorganización, de capacitación, por ejemplo. Tienen que aprender inglés algunos funcionarios que no saben en el caso de migraciones, entonces, porque son extranjeros, ¿no? Y muchas veces el inglés es el idioma que se habla comúnmente. Nos contaba, señor Adrián Sen. Sí, entonces hay un primer problema con migraciones. Hay un segundo problema que el 29 de agosto, un día antes de Santa Rosa de Lima, se modificó el reglamento de migraciones, lo cual le permitió, como dijo el ministro, deportar a gente de un día para otro, cosa que no sucede en ningún país. ¿Cuál es el tiempo normal? No, algunas veces se toman varios meses, es todo un procedimiento. Nosotros, por ejemplo, nos quejamos mucho de que los chilenos deportan de un día para otro los peruanos en Arica. Porque tú tienes derechos, entonces, eso tiene que ser consecuencia de un procedimiento. Claro, no son expulsados también de un momento a otro, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Entonces, tú te das cuenta que en el caso norteamericano hay todo un procedimiento de expulsión. Pero este reglamento permite operar absurdamente y en forma, en mi opinión, arbitraria, ¿no es cierto? Y facilitar como un mecanismo de solución el tema de la expulsión. Y eso es lo que ha venido pasando en los últimos, desde agosto a la fecha. Usted nos ha mencionado algunos casos, ¿no? Por ejemplo, de que han separado, pues de repente un menor de su familia, pero son temas más bien específicos que después le voy a contar. Y entonces hay todo un problema vinculado, porque la ley que se tiene actualmente es una ley del año 92 que no tiene reglamento. Y al no tener reglamento, su aplicación es muy amplia, inclusive muy arbitraria, ¿no es cierto? Se aplica como se quiere, ¿no? Como se quiere. Entonces, eso está permitiendo casos como el que le decía, ¿no es cierto? O sea, hay un caso que en mi opinión es muy dramático para que vean la urgencia de cambiar la ley. Hay una señora argentina que se casó con un peruano, en Argentina. La señora argentina volvió al Perú con el marido con el marido peruano, tuvieron otro hijo acá en el Perú, luego se separan, lo cual es normal, digamos, ¿no? Se divorcian y cuando la ex esposa le entala un juicio por alimentos, ¿qué cosa hace el ex marido? La denuncia como irregular. ¿Por qué? Porque el vínculo migratorio, según la ley, no es el hijo que tiene la señora en el Perú, sino es el matrimonio. Roto el matrimonio, el vínculo migratorio se pierde. Entonces hay que modificar la ley, ¿no es cierto? Porque tú no puedes tener como vínculo migratorio el matrimonio, además me parece muy... ¿No es cierto? Entonces la señora vive en forma clandestina, porque puede ser deportada en cualquier momento teóricamente. Eso ya se está solucionando el problema, pero la señora estuvo en forma clandestina varios tiempos, ¿no es cierto? Porque además le pueden quitar a los hijos. Porque como le van a deportar... Ese debería ser el primer motivo de su... Entonces, ahora, ¿cuál es en el fondo, de todas maneras, cuál es la política, a dónde apunta todo esto? ¿Cuál es el objetivo? No hay ninguna política... O sea, ¿se le ocurrió de la noche a la mañana? Sí, yo creo que es una política mediática, ¿no? O sea, por el tema de que han estado ingresando mexicanos, colombianos, a estar realizando actos ilícitos en nuestro país, se ha generalizado este asunto. Sí, se ha metido a todos en el mismo saco. Nosotros no somos un país, pues, de alta inmigración, o sea, fíjate, la primera ciudad en el mundo con peruanos es Buenos Aires, que tiene más de 300.000 peruanos. La segunda ciudad es Santiago de Chile,
Entre Chile y Argentina más de 500.000 de peruanos. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos? 100.000 extranjeros. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, es realmente es la peor forma de entrar a un tema que, en mi opinión, va a ser normal. O sea, el fenómeno migratorio es un fenómeno del siglo XXI. Y por lo tanto, tú no puedes reaccionar de esa manera frente a una cosa nueva, los deportos. ¿No es cierto? Entonces, creo yo que eso pasa porque el Estado no tiene una política especial frente al tema. Ahora sabemos que es muy complicado, ¿no?, precisar datos, pero aproximadamente ¿cuántos extranjeros en esa condición de irregular o ilegal se encontrarán en nuestro país? Ese es un misterio también. Hace poco se dio una amnistía hasta el año 12, ¿no? No sé cuándo se acogieron, pero los peruanos que están afuera se calcula que la mitad son irregulares. ¿Cuántos hay en total, más o menos? Entre 3 y 3,5 millones, ¿no? Más o menos distribuidos por tercios, ¿no? Un tercio está un poco menos en Europa, un tercio está un poco menos en imaginemos Estados Unidos, y un tercio en América del Sur o en América Latina y un poco en Japón. Ahora imaginemos que ese 1,5 millones pues vuelvan de la noche a la mañana al país, claro, ¿no? Eso va a generar un problema económico, creo, obviamente. Basta que tú suponte Argentina, que hay 350.000, que uno calcula que 150.000 pueden ser irregulares. Ahora, para suplir ese vacío legal, usted nos mencionaba la creación, o frente a una no ley o un desorden, pues, hace un año se viene discutiendo en la PCM la ley de extranjería. ¿Modificación o creación? No, creación, se crea una nueva ley, porque la ley es obsoleta, es inconstitucional, viola las convenciones internacionales. ¿Y en qué ha quedado esa discusión? Bueno, es un misterio que yo estoy justamente demandando que por lo menos se conozca el borrador del proyecto de ley de materia en cuanto a ley de extranjería, porque nadie sabe cuál es la orientación. O sea, lo que pasa es que una orientación a veces muy securitista, o sea, se cree que el fenómeno migratorio corresponde a la seguridad nacional. Vamos a recibir una comunicación telefónica. Auricular, por favor, señor Adrián Sen, aquí en Radio Exitosa, 251-9422 y 467-4499. Estamos hablando acerca de esta situación complicada que están viviendo muchos ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular y que están siendo expulsados del país. 6:14. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿de qué parte nos llama? De Chiclayo. Mi nombre es Miguel Ángel Fernandini. ¿Cómo está, señor Fernandini? Lo escuchamos. Sí, y yo quisiera hacerle una pregunta, precisamente, a veces por las noticias que se presentan, y muchos ciudadanos que salen del país y sufren un accidente, y en realidad fallecen, y repatriarlos es un problema, debería haber una forma universal para devolverlos a su patria. Perú siempre da esas tristes y penosas noticias a veces, y hay gente humilde que no tiene dinero para poder invertir y traer a su familiar a su tierra. Mi pregunta es, ¿tienen algún proyecto universal para poder traer a veces a nuestros familiares? Muy amable, gracias. Bien, muy interesante su pregunta también, señora. A ver. Me parece muy buena. Voy a dar unos datos, ¿ya? Según los datos del INEI, una encuesta que se ha hecho a una muestra muy grande de peruanos en el exterior, más del 60% que emigra o sale del país, sale por razones laborales. O sea, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, en fin, ¿no es cierto? Ya. Para que uno tenga una idea, la ayuda humanitaria per cápita que maneja el Estado peruano vía los consulados es de 14 céntimos al año. Increíble, 14 céntimos. Si uno divide la bolsa que le dan a todos los consulados para que manejen temas humanitarios, como es justamente, uno es el traslado, por ejemplo, de un cadáver, el otro puede ser, yo cuando fui a Argentina se había incendiado un conventillo de peruanos para ver cómo tú les das alimentos o cómo los ayudas, ¿no? Es de 14 céntimos al año, entonces ha subido de 10 a 14, dicho sea de paso, quiero advertir, ¿no? Pero como tú comprenderás, no alcanza para nada, ¿no es cierto? Y
Encontrar además, pero el drama de todo esto es que los peruanos envían al país 2.700 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué es lo que se puede plantear? ¿Crear una especie de fondo, un seguro? Lo que nosotros hemos planteado es lo que se ha llamado, en términos populares, digamos, marqueteros, el canon consular. Porque esa plata que envían los peruanos del exterior y que consumen las familias aquí en el Perú, que son básicamente dedicados a temas de alimentación, u otros temas más, pagan IGB muchos de ellos, ¿no es cierto? Que una parte de ese IGB, ¿no es cierto?, que pagan esos envíos del exterior, vayan efectivamente al incremento de la ayuda humanitaria en los consulados más grandes, Santiago de Chile, Buenos Aires, Paterson, Barcelona, Milán, por ejemplo. Claro, donde están la mayoría de peruanos, por lo menos, ¿no? En Milán, por ejemplo, hay colonias más grandes. En toda la parte norte de Italia. ¿Ha presentado usted este proyecto? Bueno, yo lo he presentado, digamos, ¿A dónde? A la gente del Congreso, pero Ya. no acepta el MEF, por ejemplo, ¿no? O sea, lo hemos discutido inclusive con el MEF. Ellos no aceptan porque dicen que es una especie de impuesto específico, ¿no? O sea que lo real es que estos peruanos que tengan esta lamentable pérdida van a estar hasta Claro, ahora, es seguirán indefensos. Claro, porque no, o sea, el consulado, por más que quiera hacer lo mejor que puede, no tiene ninguna capacidad económica. Yo estuve en Milán el año pasado, invitado justamente por las comunidades peruanas en el exterior, y hasta hace poco, por ejemplo, entre peruanos y bolivianos manejaban todas las bandas delincuenciales en la estación de Milán. O sea, acá se habla con una facilidad, como si fuéramos una población ángel en el exterior, cuando uno ve también a los peruanos pidiendo plata en París o tocando su quena en los metros. Es decir, me parece que hay que ponerse también en esa situación. Yo no estoy a favor de que vengan pues a apañar, que vengan delincuentes, donde sea, ¿no es cierto? Pero tampoco estoy a favor de este tipo de razonamiento que es muy simple. Ahora, son dos cosas diferentes. Digamos que alguien esté acá por alguna falta administrativa que un delincuente que tiene que seguir su proceso. Los delincuentes, como el holandés que mató a esta chica, se le juega acá, cumple acá su pena. Una de las cosas que, creo, no sé si estaba una iniciativa de ley de acuerdo a algún congresista, que era pues de deportar a estas personas que hayan cometido delitos que sean del extranjero por un tema de hacinamiento. Ya, eso también puede ser, pero por ejemplo, tú puedes deportar a la Burrier o los Burrier, como quieras, pero ya son convenios que uno hace. Pero lo que pasa con el caso de los haitianos, por cierto. Ya, ¿no? Fíjate, el caso de los haitianos ya. Los haitianos llegan del Ecuador, como también llegan muchos africanos, están llegando del Ecuador. Los haitianos, el Perú es un país de tránsito para los haitianos, porque ellos quieren ir a Brasil. Inclusive el consulado les ha dicho a los haitianos, el consulado brasileño acá, en el Perú, que ellos tienen acceso a Brasil, tienen se les otorga la visa gratis, que no sean objetos de los traficantes de personas, que hay de hecho, ¿no es cierto? Entonces, son, en mi opinión, migraciones que emplean al país como tránsito, no se van a quedar. O sea, entonces se habla mucho que yo veo a extranjeros por todos lados. Fíjense, este señor que acaba de hablar, ¿no? ¿Sabes cuántos idiomas se habla en Nueva York? 140 idiomas. ¿O cuántos idiomas se habla en San Francisco, en California, que yo estuve? 120. Entonces, no tenemos una noción, o sea, somos un país con poca migración. Nueva York, la capital del mundo, ¿no? Claro, entonces, nuestras principales migraciones, ¿cuáles son? Las chinas en el siglo antepasado y la japonesa en 1900. Pero después no hemos tenido, por ejemplo, la masividad migratoria argentina o Uruguay, o la que tiene ahora Chile, ¿no? Donde hay colombianos, peruanos, en fin, bolivianos. Tenemos más comunicaciones aquí en Radio Exitosa. Seguimos conversando con el parlamentario andino Alberto Adriancén. Exitosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señora, bienvenida. Sí, saludo al parlamentario. Y quería decirle, mire, muchos peruanos están en Estados Unidos, así como en otros países. Muchos de ellos son personas mayores que ya están entrando a la tercera edad. En esos países difícilmente van a alcanzar una jubilación, porque muchos han trabajado de manera ilegal, etcétera, etcétera. O algunos tienen muy pocos aportes y ya están llegando a la edad de jubilación. No se pueden regresar tampoco, o sea, ni se jubilan allá ni acá. ¿Por qué no presentan un proyecto de ley o firman convenios con Estados Unidos, con esos países, para que la plata que han aportado a la jubilación en esos países se pase acá al fondo pensionario acá, para que esa gente pueda regresar al Perú y tener su pensión de jubilación? No, eso quisiera pedir, porque no, acá, por ejemplo, mi esposo se ha ido
con 15 años de aportación, está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no se va a poder jubilar tampoco, ¿no? Entonces por ya la edad le gana. Entonces esos 5, 8 o 10 años que está trabajando allá, ¿por qué no se lo pasan a su fondo pensionario acá, no? Y para que venga, regrese y se jubile y tenga una pensión acá. Correcto, señora, bien, gracias. No, múltiples problemas acerca de este caso. Una llamada... Es muy importante lo que dice la señora, porque efectivamente es todo un problema. Eso requiere convenio Estado-Estado. Por ejemplo, yo te pongo un caso, ¿no? En Milán. Los bolivianos o los ecuatorianos, creo los ecuatorianos, pueden manejar con el brete nacional, pero no los peruanos. Eso requiere un convenio binacional. Y el Perú ha estado insistiendo en convenios binacionales, que también incluye el tema de las pensiones, por ejemplo, pero a veces países que no quieren. O sea, que es difícil negociar convenios. Pero tiene que haber la iniciativa. No, lógicamente, pues, pero por eso yo digo, el Perú requiere varias cosas, ¿ya? Si quieres, de los micro a los más macro. Claro, y tiene que haber un acuerdo de reciprocidad en ese caso. Tú requieres una política de Estado para las comunidades peruanas en el exterior. Una política de Estado. Existe una mesa intersectorial, en fin. ¿Por qué? Por la cantidad de millones que aportan, por la importancia que tienen en la economía del país, etcétera, etcétera. Tú requieres. Exitosa. Eso hemos propuesto un viceministerio de comunidades peruanas en el exterior que hasta ahora no quieren hacerlo. Y que no entiendo por qué, ¿no es cierto? Tú requieres además una política de extranjería. Y tú requieres una gran política en el tema migratorio en general. ¿Cuál es la política? O sea, una política consular definida, una política de extranjería y una política migratoria. ¿Cuál es la política del Estado peruano en el tema migratorio? Porque es un tema del siglo XXI, no es un tema del siglo XX, es un tema del siglo XXI. La gente va a seguir movilizándose en el mundo, por las razones que fueren. Entonces, creo que es importante que el Estado, y hemos discutido, hemos propuesto, queremos discutir con el Acuerdo Nacional, por ejemplo, que se incluya como una política de Estado el tema migratorio, que en mi opinión es fundamental. Entonces, es necesario desarrollar estos niveles, ¿no es cierto? Inclusive hemos propuesto que se elijan parlamentarios del exterior, que es un tema bastante polémico, pero que hemos planteado, hemos trabajado la ley con la Cancillería, cuando era canciller Rafael Roncayolo, con Transparencia, con IDEA, con una serie de organizaciones, con las asociaciones civiles peruanas que tienen familias en el exterior, para que tengan una idea, solamente en 3 distritos del país no hay gente que se vive al extranjero. Bueno, estamos... Es un fenómeno que involucra a todas las familias. Bueno, estamos llegando al final y usted había mencionado el tema de los haitianos y hay que tener cuidado ahí, no vayan a ser víctimas de trata también de personas. Pero ¿no? lo son. Claro, y es lo que está pasando, por ejemplo, con este caso de este africano que vino a nuestro país. Habría estado enfermo con ébola, y que al final no estaba enfermo, ¿no? Y que también además podría ser víctima, dice. Con lo de Guinea, ¿no? Trata de personas, claro, de guineano. Pero era de otra Guinea. Claro, sí. Y luego corrigieron nuevamente, sí. Pero, ¿qué sería el caso? Lo que yo estoy diciendo hace rato. Yo hice una visita oficial a Tacna, ¿ya? Tacna hay al año aproximadamente 5 millones de pasos, no de personas, sino que entran y salen, tanto chilenos como peruanos. En Tacna, lo que está viendo es un flujo migratorio muy intenso de colombianos, que pasan por el Perú, llegan a Santa Rosa, a Tacna, intentan pasar y rebotan. Entonces, en Tacna es necesario poner los focos porque es una frontera muy activa y ya comienzan a ver justamente, en mi opinión, este tipo de mafias de tráfico de personas, ¿no? Entonces, por eso se requiere en realidad una política más proactiva del Estado, o sea, es entrar al tema de las fronteras, pero sí que se requiere una política consular, una política extranjería y una política migratoria. Y eso lamentablemente hasta ahora no lo tenemos en el país. Muy bien, señor Adriancén, ha sido un gusto conversar con usted, ¿eh?